Cuando en el lejano 1952, casi al principio de su vida científica, Coserio introduce su distinción tripartita de la realidad unitaria del lenguaje, el lingüista tan merecidamente celebrado hoy todavía no se había planteado la importancia que tiene el tipo sobre el sistema de la lengua. 16 años después, con su breve comunicación en el 11º Congreso Internacional en Lingüística y Filología Románicas en Madrid, intentando salvar el problema de la antonimia entre sincronía y diacronía, entre otros problemas, introduce un plano más a su estructuración tripartita del lenguaje, el tipo lingüístico. No voy a entrar en mayor detalle porque estoy seguro de que todos ustedes conocen mucho mejor que yo estas nociones básicas del pensamiento coseriano. Solo recordaré que para el homenajeado, el tipo lingüístico abarca los principios funcionales, es decir, los tipos de procedimientos y categorías de oposición, y representa por ello la coherencia funcional comprobable entre las varias secciones del sistema mismo. Si bien es cierto que los principios correspondientes a las reglas del sistema que definen el tipo, entendido como clase de lenguas a partir de la primera tipología lingüística formulada por Schlegel, en los tiempos en que se celebraba este 11º Congreso Internacional no existía ninguna clasificación tipológica de las lenguas que pueda cumplir las exigencias funcionales mínimas propuestas por Coserio para este plano de estructuración más alto de la técnica virtual. Que yo sepa, aparte de esta comunicación, más tarde reproducida en El hombre y su lenguaje en 1977, y el capítulo 12º de las lecciones de lingüística general, sistema, norma y tipo, ningún otro estudio del famoso teórico de la lengua se centra en el análisis de la relación entre el sistema y el tipo lingüístico. Aquí descarto su artículo El latín vulgar y el tipo lingüístico romance, por no referirse a ningún tipo de clasificación lingüística, sino a ciertas características supralingüísticas de las lenguas románicas. Este silencio es fácil de comprender teniendo en cuenta los pocos avances que había conseguido la tipología estructural en este periodo. La clasificación morfológica tradicional se basa en principios primordialmente formales, por lo que no puede servir de base para una tipología de sistemas lingüísticos. Por otro lado, la clasificación de Sapir se propone describir cualquier lengua a base de cuatro tipos de conceptos que representan las relaciones en las que entran los morfemas de cada lengua. Pero tampoco ofrece tipos de procedimientos y categorías de oposición, por lo que es más bien un modelo descriptivo que una clasificación funcional. Y por último, la clasificación basada en la dominación conceptual de Capel sí que compara secciones morfológicas de los sistemas, pero descarta a las demás. Ninguna de estas tres tipologías nos permite resolver el problema de la antonimia entre la sincronía y la diacronía. Ignoro si el profesor de Tübingen conoció la tipología contensiva de Klimov. A mi entender, es la única que tiene correspondencia directa con los posibles sistemas de la lengua, porque se funda a la vez en criterios formales y semánticos. El término tipología contensiva fue acuñado por Katznelson en 1972 para denominar la teoría tipológica que trata de explicar el tipo lingüístico por medio de principios semánticos profundos, subyacentes, fuera del sistema de la lengua. Basándose en la idea de cierta motivación semántica del signo lingüístico, Klimov alegó, al igual que otros lingüistas rusos y europeos, como Meshchaninov, Kibrik, Guchman, Van Valen, Aronson, etc., sostenía que determinados rasgos semánticos afectan de una u otra manera a todo el sistema de la lengua por medio de implicaciones que estructuran sus componentes. De este modo, por un lado, permite trazar traslaciones directas entre las categorías semántico-funcionales y las categorías semánticas, ya que asocia características semánticas de las categorías morfológicas con su función en la organización sintáctica de la frase.
Y por otro lado, se funda en rasgos semánticos dominantes y sus implicaciones en los niveles morfológicos y sintácticos. Además, siguiendo el principio de la historicidad, en esta tipología, cada tipo anterior contiene elementos explicativos para el posterior, permitiendo así formar espacios intermedios entre los tipos modelo. No hay que olvidar que, a diferencia de la hipótesis estadial de Meshaninov, Klimov parte para su tipología diacrónica de la sistematicidad de la lengua, infiriendo las propiedades morfológicas y sintácticas de los dominantes semánticos que organizan el nivel léxico. Para el tipólogo ruso, el nivel léxico y semántico fue y es el primario, mientras que las características gramaticales derivan de sus propiedades. Es precisamente esta la gran diferencia que distingue la tipología contensiva de los demás tipos de tipologías. Presuponiendo la existencia de dominantes semánticos en cada tipo lingüístico, se funda en el principio de la sistematicidad y describe las implicaciones morfosintácticas que predeterminan las realizaciones del respectivo tipo lingüístico en las diversas estructuras del sistema de la lengua. Pueden ver ya la profesora Vucheva desde hace un rato está proyectando el esquema básico de la tipología contensiva en la terminología de Klimov. Según queda evidente del esquema básico, en opinión de Klimov, los principios semánticos que dominan el nivel léxico de las lenguas varían diacrónica y sincrónicamente. Como todos bien sabemos, este aspecto de la tipología contensiva cumple una de las premisas fundamentales de Coserio. Además, estos rasgos semánticos dominantes son tan profundos que generan determinados efectos en los demás componentes del sistema de la lengua que pueden contener mayor o menor número de características prototípicas del tipo ideal. Estas implicaciones morfológicas y sintácticas representan, de hecho, la realización formal exterior de los cambios profundos que tienen lugar en el nivel semántico de cada lengua concreta. De esta manera, la evolución diacrónica de la lengua predetermina la forma en que los signos construyen sincrónicamente sus relaciones sintagmáticas para organizar las distintas estructuras. Por tanto, los rasgos semánticos dominantes definen y limitan las posibles estructuras que conforman el sistema, la norma y el habla de la lengua en función de su evolución diacrónica. Los paralelos que se pueden trazar entre esta concepción de la tipología de Klimov con lo que escribió Coserio 15 años antes no necesitan mayor comentario, son evidentes. Mis intentos de trabajar en el campo de la tipología diacrónica han dado de momento resultados limitados. Por un lado, esto se debe a la suma dificultad de esta tarea. Se necesita gestionar y analizar una considerable base de datos que sean lo suficientemente seguros y bien recogidos como para que no distorsionen el resultado final. He basado mis estudios sobre un corpus básico de los sistemas de 9 lenguas no emparentadas, geográficamente distantes, tipológicamente distintas, pero también he aprovechado datos de otras 20 lenguas más. Por otro lado, está el problema con la constante redefinición a la que se ven sometidas las categorías verbales en las últimas décadas. Por citar solo algunos problemas teóricos, les recordaré que las nociones de género, clase y clasificadores han cambiado mucho recientemente. Las distinciones entre voz y diátesis no llegan a convencer a todos los estudiosos. En muchas lenguas, las diferencias entre aspecto, modo y tiempo están bien lejos de la claridad científica y mucho más. No obstante, la limitación de los resultados, estos no dejan de suscitar interés porque confirman indudablemente a algunos fenómenos que el Atlas Mundial de las Estructuras Lingüísticas ya ha registrado. Solo para ilustrarlos, proyectaré la evolución diacrónica de algunas categorías verbales analizadas desde la perspectiva sistémica de la tipología contensiva. Aquí pueden ver el desarrollo diacrónico de la categoría género base
que tiene sus orígenes en la combinación entre nombre genérico y nombre específico para dar lugar a las clases de las lenguas bantú, por ejemplo. Luego se ve afectada por el factor animosidad para dar lugar al género y a los clasificadores. Género en las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, y los clasificadores de las lenguas de la Asia Oriental. Otro ejemplo es el de la evolución de la categoría posesión, que tiene su nacimiento en la posición atributiva, para luego mezclarse con los casos, por un lado, con la determinación por otro lado, y con la posesión predicativa que más tarde dará lugar a los primeros aspectos en las lenguas. Para dar otros dos ejemplos más, aprovecharé las categorías verbales persona, número, género, clase, que tienen una historia muy clara. En un primer momento, las clases en las lenguas clasificatorias se utilizaban para estructurar sintácticamente la frase, mientras que ahora el género, el número y la persona sincréticos tienen más bien una función díctica. Y por último, el desarrollo de la categoría valencia-diátesis es también muy específica, porque no todas las lenguas conocen la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Más bien en las lenguas clasificatorias y activas vienen dominadas por el principio de la actividad, se dividen entre verbos activos y inactivos. En las lenguas ergativas ya se forma la idea del agente, del ergativo agente, y ya después en las lenguas nominativas podemos ver el sujeto, la formación del objeto gramatical primero en acusativo y apenas al final el sujeto gramatical tan típico de la transitividad. En mi opinión, este enfoque comprueba la fructífera productividad de la mezcla de la tipología y del sistema tripartito de Coserio. Yo considero que muy provechosa esta perspectiva cosseriana, por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque nos permite entender mejor el contenido y la estructuración de las categorías verbales mismas. Y en segundo lugar, porque nos demuestra cómo el cambio de una sección del sistema implica la modificación de todo el sistema. Sin embargo, son los futuros estudios que probarán lo provechoso que puede resultar este análisis tipológico para el mejor conocimiento de los posibles sistemas de lenguas. Tarea que Coserio encomendó, sin duda, a las futuras generaciones. Le agradezco la atención y la paciencia.